Buenos días, mi nombre es Eduardo Rojas. El tema que seleccioné para presentarles es Aprendiendo de Big Code. Y básicamente se trata de un sitio web que muestra algunos recursos y algunas herramientas que sirven para trabajar con Big Code. Bueno, lo que les voy a presentar es acerca de qué es Big Code. Eh, les mostraré algunos datasets que nos muestran en el sitio web y algunas herramientas interesantes basadas en Big Code. Bueno, Big Code pues eh, es una serie de combinación entre elementos de Machine Learning, de elementos de lenguajes de programación, de análisis estático, de código fuente, de elementos de ingeniería de software y de análisis de código de los grandes repositorios como GitHub, como Stack Overflow u otros populares sitios que en donde se encuentra pues disponible una inmensa cantidad de código fuente. Para complementar un poquito y pues a modo de ejemplo, hay un artículo interesante que encontré y es de una técnica, de una serie de plugins que funcionan de la siguiente manera. Entonces, el propósito es básicamente escribir aplicaciones en Java y que a partir de un análisis de ese código que se escribe en Java para Android, se genere un código análogo de lo que sería en Swift. Entonces por eso se llama native to native, porque lo escribo en un lenguaje nativo que es Java para Android y este programa lo convierto a través de este proceso en código Swift. Y acá es donde está pues lo interesante. Entonces se trata de un plugin que a partir del código nativo en Java para Android hace una consulta en repositorios web que tienen recursos, básicamente códigos fuente como GitHub, como Stack Overflow, busca posibles programas equivalentes a este programa que se escribió en Java y como salida obtenemos el código escrito en Swift. Entonces es una idea interesante y un gran ejemplo de lo que se puede hacer con Big Code. Dentro de los datasets que nos muestra ahí en este sitio web que les estoy presentando, está este dataset que se llama 150K Python y básicamente es un conjunto de árboles de sintaxis abstracta de Python que están recopilados en GitHub. Entonces ya están preseleccionados, que están en formato JSON. Consta de 100.000 archivos para entrenamiento y 50.000 archivos para evaluación. Y básicamente pues es una representación de AST en formato JSON. Entonces, por ejemplo, para este programa en Python sencillo que tenemos acá, pues el dataset nos muestra lo que sería su árbol de sintaxis abstracta en formato JSON. Entonces así tiene 100.000
archivos de programas para entrenamiento ya analizados que pues nos pueden ser útiles para alguna aplicación de Python para automatizar, por ejemplo, algunas tareas en la labor de la programación a través de del concepto de Big Code. Bueno, también ahí en la página nos muestra otro dataset que es muy parecido al anterior, pero esta vez para JavaScript. Entonces es un conjunto de datos de AST ya analizados en formato JSON, al igual que el anterior, 100.000 archivos para entrenamiento y 50.000 archivos para evaluación. Entonces, por ejemplo, para esta línea que me imprime en consola este Hello World, entonces tendremos el árbol de sintaxis abstracta en formato JSON que pues nos puede ser útil para aplicaciones de Big Code. Otro dataset que me pareció interesante, que encontramos también ahí en el sitio web, es este, que básicamente es un dataset que tiene clasificados los nombres que se le dan a los métodos, clases y variables de programas en Java. Muy útil, por ejemplo, para hacer aplicaciones, por ejemplo, para IDEs, en donde se me sugiera el nombre de las variables. Este dataset cuenta con un sitio web en donde pues se analizan las variables de populares aplicaciones escritas en Java. Veámoslas un poco. Por ejemplo, acá nos muestra algunas populares aplicaciones escritas en Java, como Big Blue Button, que es una plataforma que sirve para hacer videoconferencias, que es muy utilizada como un recurso educativo. Tenemos JUnit, Metrics, RX Java, Spring. Entonces todos estos aplicaciones, este dataset ya separó las variables, las clasificó y pues nos puede ser útil para aplicaciones como por ejemplo la sugerencia de los nombres. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos las variables, los diferentes nombres de variables que se les dio al analizando el código de Big Blue Button. Como les decía, es una plataforma que sirve para hacer videoconferencias sobre todo. Y vemos como por ejemplo, por acá las clases, acá vemos por ejemplo, mira, las clases que tienen que ver como con la conexión, están por acá ya analizadas, están como aparte, el puerto, los paquetes de RTPP, están como por acá ya clasificadas a un lado, que son cercanas. Por ejemplo, acá tenemos ya variables que tienen que ver ya con el dominio ya propio de la aplicación, como como los videos, como acá por ejemplo vemos agrupado a un lado variables que tienen que ver con acá por ejemplo con los usuarios, con proxy y acá con el video. También podemos ver los nombres de los métodos. Bueno, acá sí podemos ver por ejemplo todo lo que tiene que ver con la videoconferencia. Entonces acá tenemos agrupados ya clasificados
pues que son los diferentes nombres por su cercanía dependiendo de la característica o de la funcionalidad. Por ejemplo, acá hay métodos que tienen que ver nuevamente con la conexión, por ejemplo. Eh, Métodos que tienen que ver, por ejemplo, con la llamada. Entonces ya los datos están clasificados en este dataset y cuenta con esta aplicación que pues me parece interesante para ver cómo este dataset clasifica los datos. Bueno, veamos por acá otro dataset. Bueno, hay otros datasets que muestran, por ejemplo, este que muestra colecciones diferentes, que muestra pares de códigos, por ejemplo, códigos escritos en Java, como serían en Python. Está el conjunto de datos, este otro dataset, que incluye código fuente en Java y archivo JSON con igual también como para los nombres, muy parecido al anterior. Y este está Parallel Django Database, que es un conjunto de datos que incluyen todo el código fuente del framework con anotaciones en inglés línea por línea. Entonces tenemos ahí el dataset, otro dataset. Bueno, pero este sitio también nos presenta algunas herramientas que se basan en Big Code, es decir, en tomando elementos de Machine Learning, de lenguajes de programación, de ingeniería de software y de grandes repositorios de código. Nos muestra ya algunas aplicaciones que pues están hechas con este concepto de Big Code. Por ejemplo, nos muestra este JS Nice, que es un predictor estadístico de nombres de variables y anotaciones del tipo para JavaScript. Y uno de las aplicaciones es desofuscar códigos. Entonces, miremos por acá está un ejemplo de cómo funciona. Acá está. Entonces, acá en la parte izquierda tenemos un código ofuscado, ¿no? Con nombres de variables muy genéricas que no nos indican nada. Y él, pues a través de análisis estadístico sobre datasets como el que les mostraba anteriormente, les da unos nombres pues mucho más amigables, mucho más significativos, que pues podemos entender mucho mejor. Hagamos el ejemplo. Por ejemplo, vamos a mirar este, que es el código ofuscado de jQuery. Tratemos de desofuscarlo con la herramienta a ver qué pasa. Entonces aquí le agregamos el código. Él hace pues su análisis con base en estadísticas a partir de toda la data que tiene de algún repositorio. Y como vemos, acá desofuscó jQuery. Entonces ya incluso nos genera comentarios. Y pues ya los nombres de las variables son muy acertados si nos fijamos. Porque pues se basa en nombres que se les han dado a las variables pues en otros programas, ¿no? Entonces son bastante, me pareció muy interesante esta herramienta. Bueno, otra herramienta que nos muestra ahí en el sitio, que se nos muestra ahí en el sitio, es este Tasal, que básicamente es un algoritmo que nos sirve para plegar en forma de árbol segmentos de código que pueden ser repetitivos o que no son relevantes para el total del programa, y también pues, sirve para plegar comentarios, entonces muy útil